Hola, bienvenidos al canal Frecuencia de Ultratumba. Bueno, si analizamos un poco las estadísticas de seguridad modernas, resulta que el ser humano contemporáneo está, matemáticamente hablando, mucho más protegido dentro de su casa. Claro, con la puerta cerrada a calicanto. Exacto. O en el interior de un coche con los seguros echados. Mucho más que en casi cualquier otro momento de la historia humana. Totalmente. Es que, fija que hemos convertido nuestra sociedad en, digamos, una serie de fortalezas impenetrables. Damos por sentado que un trozo de metal girando en una cerradura tiene este, no sé, poder místico de mantener el caos del universo y sus peligros completamente fuera de nuestra pequeña burbuja. Sí, a ver, es una arquitectura basada casi enteramente en la negación, ¿sabes? Nuestra cordura diaria depende de esa ilusión de control espacial. Ya, claro, si las paredes son gruesas y las ventanas están cerradas, pues el cerebro nos recompensa apagando los instintos primarios de supervivencia. El problema surge cuando esa barrera, tanto psicológica como física, falla. Uf, sí. Porque, o sea, no estamos preparados en absoluto para lidiar con la vulnerabilidad de nuestros propios santuarios. Y precisamente por eso, cuando exploramos el material que tenemos hoy sobre la mesa, esa ilusión de seguridad se hace pedazos. Vamos, que las paredes parecen de papel de fumar. Tal cual. Hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda verdaderamente escalofriante sobre un guión de terror auditivo que se titula Frecuencia de Ultratumba. Y aclaremos algo desde el principio para quienes nos escuchan. Sí, es importante matizarlo. No estamos ante la típica historia de fantasmas en un castillo medieval abandonado. ¿Qué va? Este texto contiene 3 relatos que destrozan sin ninguna piedad las leyes de la física y, bueno, la lógica humana en general. Exacto. La misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar lo que, podríamos llamar la anatomía del miedo. Cómo este autor coge acciones completamente cotidianas y las retuerce hasta convertirlas en unas pesadillas absolutas. Vamos a desgranar esto porque la perspectiva sobre lo que consideramos un espacio seguro queda totalmente alterada tras revisar estas historias. Lo fascinante aquí es que el terror de la obra no son las apariciones o los monstruos en sí, sino el método. Ajá. El hilo conductor que hace que el guión sea tan profundamente perturbador es cómo vulnera una a una las capas de protección que nuestra sociedad ha construido. Ya ves. El terror más absoluto no es que un depredador te persiga en mitad de la selva, no. El terror es que el mismísimo refugio que diseñaste para esconderte se convierta de repente en la jaula que te atrapa. Madre mía, los pelos de punta ya. Empezamos viendo este concepto en el entorno que por definición es el más precario de todos, porque es puramente transitorio. ¿El coche? Exacto, el interior de un vehículo en movimiento, de madrugada y para colmo en medio de la nada. El primer relato nos presenta a Carlos. Él es un conductor de una de estas aplicaciones de transporte. Sí, un trabajo nocturno duro. Muy duro. Y el escenario es súper asfixiante. A ver, son las 3 de la mañana de un martes de noviembre. Está lloviendo a cántaros. La ciudad parece un páramo, él está reventado de cansancio y para rematar la jugada, el coche está casi en reserva de gasolina. La tormenta perfecta. Total. Es la situación ideal para sentirse completamente expuesto. Y claro, en ese estado de fatiga extrema, va y acepta un último viaje. Un viaje cuyo perfil en la aplicación, fíjate en esto, no tiene foto ni calificaciones previas. Uf, bandera roja. Gigante, solo muestra un nombre, Elena. Además, la ruta lo obliga a meterse en una zona geográfica súper aislada, una que llaman la carretera vieja, y el destino ya predispone al cerebro al rechazo absoluto. Ya te digo. Le pide ir a la entrada trasera del cementerio municipal en el Camino del Reposo, kilómetro 4. Fíjate en cómo la narrativa aísla al protagonista a propósito. Sí, lo va rinconando. Va cortando progresivamente sus lazos con la civilización y con la luz, dejándolo solo con la tecnología de su vehículo. Y a ver, hay una idea sobre esta escena que me parece brillante como concepto sociológico. A ver, cuéntame. Yo lo veo así. Las aplicaciones de transporte modernas son en el fondo una especie de tabla Ouija digital. ¡Ostras, qué buena comparación! Es que, pensémoslo un segundo, un conductor, solo en la más absoluta oscuridad, desliza el dedo sobre una pantalla brillante de cristal y mediante ese acto tan simple, literalmente invoca a un desconocido total para que entre en su espacio cerrado. Sí.
En un habitáculo de, qué sé yo, apenas 2 metros cuadrados, el individuo cede voluntariamente su espacio más íntimo a cambio de una transacción económica. Abres la puerta a lo desconocido con un simple toque en la pantalla. Pues la analogía de la tabla Ouija ilustra a la perfección el riesgo inherente de esta economía colaborativa de hoy en día. Se confía ciegamente en un algoritmo invisible para filtrar el peligro. Exacto. Y cuando el personaje de Elena finalmente sube al asiento trasero, esa invocación, digamos, se materializa rompiendo de inmediato el pacto social y también las normas de la biología. Qué mal rollo. Sube empapada por la lluvia, con un vestido blanco andrajoso y el pelo negro ocultándole la cara por completo. Pero el texto hace un énfasis brutal en un detalle sensorial: el olor. Ay, sí, lo recuerdo. No huele simplemente a humedad o a ropa mojada. El guión describe una mezcla muy específica de tierra mojada y un dulzor rancio, literalmente como el olor de las flores muertas que se han dejado en un florero olvidado durante meses. Qué asco. Ese detalle sensorial del agua estancada es absolutamente repugnante. Y bueno, Carlos intenta gestionar esta tensión que es insoportable, encendiendo la calefacción al máximo, claro. ¿Lógico? Pero ella, con una voz súper monótona, muy metálica, casi desprovista de cuerdas vocales humanas, le suelta un seco, no tengo calor. Uf. Y aquí es donde la física del entorno comienza a fallar estrepitosamente. De las rejillas del coche, en lugar de aire caliente, empieza a salir un chorro de aire helado. Un frío antinatural. Sí, la temperatura baja de forma tan drástica que el vaho de la respiración del propio conductor se congela en pequeños cristales por dentro del parabrisas. Y ese fallo no es ninguna casualidad. Es, en términos narrativos, la deconstrucción mecánica del refugio. Claro, el coche le falla. El vehículo, que hasta hace 2 minutos era una cápsula tecnológica que lo protegía de la lluvia y el frío de fuera, se rebela contra él. Y esto prepara el terreno para la traición definitiva, a las leyes de la física, lo que ocurre con el espejo retrovisor. Madre mía, la escena del retrovisor es tela. Llegan al llamado Puente de las Áñinas, que es el único tramo de esa carretera abandonada que está iluminado por farolas de vapor de sodio, esas que dan una luz amarilla súper enfermiza. Sí, esa luz mortecina. Carlos, guiado por ese instinto primitivo que nos salta cuando sentimos que somos la presa de algo, decide mirar por el retrovisor justo al pasar por debajo de un foco de luz. Y lo que ve es literalmente la nada. Nada de nada. El asiento de atrás refleja estar completamente vacío en el espejo. El cinturón cuelga inerte, la tapicería está intacta, no hay ni rastro de la pasajera. El impacto psicológico de ese momento es, bueno, devastador, porque el retrovisor es, si lo pensamos evolutivamente, nuestra herramienta moderna para evitar que un depredador nos ataque por la espalda. Claro, sin tener que girar el cuello. Exacto. Depositamos una fe ciega y absoluta en que los espejos reflejan la realidad empírica. Cuando un espejo te miente tan descaradamente a la cara, la realidad se desmorona por completo. Ya no existe un mundo lógico al que agarrarse. Y Carlos entra en pánico. Pisa el freno a fondo por el terror. El coche derrapa, se oyen los neumáticos chillar contra el asfalto mojado y el motor se cala en mitad del puente. El silencio que sigue a eso es, bueno, ensordecedor. Me lo imagino. Y al girarse físicamente sobre su propio asiento para mirar hacia atrás, rompiendo esa dependencia del espejo que le acaba de fallar, se da cuenta de que ella nunca se fue. ¿Estuvo ahí todo el rato? Sí. Y de hecho ya no está sentada normalmente. Está inclinada hacia adelante, a escasísimos centímetros de la cara de Carlos. El guión describe que tiene una piel grisácea, surcada de moretones que supuran. Un asco. Y el detalle anatómico es de pesadilla. Las cuencas de los ojos son negras por completo. O sea, sin parte blanca, sin pupilas, como si fueran 2 agujeros que absorben la poca luz de las farolas. ¡Qué barbaridad! Con un aliento que huele a carne putrefacta. Le sonríe enseñando unos dientes ennegrecidos y le susurra que justo ahí, en ese puente, se estrelló a ella hace años y que él la va a acompañar a la oscuridad. La resolución de esta escena rubrica la imposibilidad material de todo lo que acaba de suceder, porque el conductor consigue salir huyendo a pie. Sale por patas. Sí, corre bajo la lluvia presa de un pánico totalmente irracional. Lo encuentran horas después a 5 kilómetros de distancia. Pobre hombre. Sí, en un estado catatónico súper severo del que los médicos dudan que pueda salir algún día. Pero lo que las autoridades descubren al inspeccionar el coche es lo verdaderamente incomprensible del caso. ¿Cuenta? El vehículo está perfectamente aparcado en el arcén, con las puertas bloqueadas desde el interior.
y en el asiento trasero no hay nadie. Solamente encuentran un gran charco de agua negra, lodo arcilloso de cementerio y hojas secas de ciprés. ¡Qué locura! Es una prueba física, tangible y completamente inexplicable de que la frontera de su refugio fue violada desde una dimensión exterior que no podemos comprender. ¡Guau! Claro, viendo que el movimiento en un espacio confinado resulta ser una trampa mortal, pues el instinto humano más básico nos dictaría echar raíces, Sí, buscar un sitio fijo. construir muros gruesos. Nos decimos a nosotros mismos que, oye, si evitamos los lugares transitorios y nos encerramos en un hogar sólido, pues el peligro se queda de puertas para afuera. Esa es la teoría. Sin embargo, la narrativa evoluciona para destruir precisamente esa noción en el segundo relato. Plantea qué sucede cuando la amenaza ya reside en los propios cimientos de nuestro supuesto refugio familiar. Es la corrupción absoluta del santuario doméstico. Pasamos a la historia de Laura. Ella es una madre soltera y tiene a su hijo Mateo, de apenas 4 añitos. Ambos inician una nueva vida mudándose a una enorme casa de estilo colonial. Ajá. El alquiler, como era de esperar, es anormalmente barato. En la agencia se lo justifican diciendo que los dueños anteriores tenían urgencia por abandonar la propiedad. Claro, el clásico aviso de peligro luminoso que la necesidad económica nos empuja a ignorar sistemáticamente. Siempre pasa. Pues Mateo elige como dormitorio la habitación más amplia de la casa, una habitación que está dominada por un imponente y antiquísimo armario empotrado, construido con madera de roble muy oscura. Mueble que ya impone. Sí. Y en cuestión de días, el niño desarrolla una fijación súper obsesiva con ese mueble. Se sienta en el suelo a observarlo durante horas y, bueno, con la inocencia que solo un niño tan pequeño tiene, le cuenta a su madre que está entablando conversaciones con alguien que él llama el hombre alto. Ay, los amigos imaginarios. Y le dice que a este individuo, además, le resulta muy divertido su pijama de dinosaurios. O sea, un detalle súper inocente, pero escalofriante. Introducir la figura del amigo imaginario es, un tropo muy recurrente en el terror. Sí, lo hemos visto 1000 veces. Pero aquí se eleva rápidamente mediante la manifestación de anomalías físicas medibles, lo que elimina de un plumazo la posibilidad de que sea solo la fantasía de un niño. Exacto. Los dispositivos tecnológicos empiezan a fallar a lo grande. El monitor de vigilancia para bebés registra a las 3 de la mañana enjambres de orbes luminosos orbitando sobre la cuna. ¡Qué miedo! A nivel táctil, el pomo metálico del armario alcanza temperaturas tan gélidas que provoca quemaduras por frío con solo tocarlo. Uf. Y el diseño de sonido añade otra capa de angustia terrible. Se escuchan rasguños profundos y muy metódicos provenientes del interior de los paneles de madera, sugiriendo que hay algo masivo atrapado entre las paredes de la casa. Hay un diálogo muy concreto que Laura intercepta a través del monitor del bebé que hiela la sangre de cualquiera. Mateo, mirando hacia la rendija oscura del armario entreabierto, le pregunta a esa entidad: ¿por qué no tienes ojos? ¿Por qué estás tan doblado ahí dentro si eres tan grande? ¡Qué horror! Y a continuación, el niño repite en voz alta las respuestas que supuestamente recibe telepáticamente de este ente, afirmando que el hombre alto vivía allí mucho antes de que ellos llegaran. Y lo más alarmante de todo. Que tiene hambre. Sí, que tiene mucha hambre. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa y donde se rompen un poco los esquemas del género de terror. Porque, a diferencia de esos protagonistas insoportables que deciden ignorar las señales de peligro y quedarse, Laura no hace eso. ¿qué va? Laura hace todo lo que el sentido común dictamina. Actúa de manera impecable y yo estoy segura de que yo haría lo mismo. Su respuesta es sumamente metódica y racional, la verdad. Efectivamente. O sea, no ignora la amenaza, se pone a investigar los antecedentes del inmueble, instala un sistema de cámaras de seguridad de alta definición en el cuarto. Muy lista. Por supuesto, saca inmediatamente a su hijo de esa habitación y lo traslada a la cama principal con ella, e incluso da un paso más allá en la prevención física. ¿Qué hace? Compra un candado de grado industrial, grueso y pesadísimo, y lo instala en el exterior de las puertas del armario para asegurar que nada, absolutamente nada, pueda salir de su interior. Aplica una lógica defensiva extrema. Claro, lo cierra a cal y canto. Y esto me lleva a pensar que, en el fondo, ¿no crees que precisamente esa precaución tan lógica es lo que hace que la amenaza sea aún más aterradora? Porque te demuestra que el esfuerzo humano y la precaución lógica no sirven de absolutamente nada. Pues sí.
O sea, ese colapso de la eficacia de nuestras acciones es lo que en psicología clínica denominamos indefensión aprendida, solo que aquí se lleva a un extremo sobrenatural muy bestia. Espera, vamos a explicar ese término de indefensión aprendida para que quede totalmente claro. Es este concepto de la psicología conductual donde si a un sujeto se le somete a un estímulo negativo constante y de repente descubre que ninguna de sus acciones puede detener el sufrimiento, su cerebro simplemente hace cortocircuito, se rinde y deja de luchar, ¿verdad? Exactamente eso. Que aunque luego se le presente una vía de escape real, asume que está perdido y ya no hace nada. Esa es la definición exacta, ¿sí? Y en esta historia en particular, la entidad utiliza esa estrategia de forma magistral. Fíjate que el hombre alto no se limita a asustar, invierte por completo la dinámica de poder para quebrar la psique de la madre. ¡Qué cruel! A las 3:14 de la madrugada, el teléfono de Laura emite una alerta de movimiento. Ella, claro, abre la aplicación de la cámara y observa la habitación de Mateo en directo. Y ahí es cuando lo ve. Lo que ve es como el robusto candado de acero industrial, ese que compró, comienza a vibrar violentamente. Se quiebra por la mitad como si fuera de plástico barato y cae al suelo impulsado por una fuerza inconmensurable originada en el interior del armario. ¡Madre mía! Las gruesas puertas de roble se abren súper lentamente hacia una oscuridad densa, una negrura casi antinatural. Y de esa negrura infinita emerge un brazo esquelético, de un tono gris ceniza. Las proporciones que describe el guión son enfermizas. Anatómicamente imposibles. Total, los dedos de esa extremidad miden 30 centímetros cada uno. Están rematados en unas uñas negras y extremadamente afiladas. El brazo se alarga de una forma que desafía la lógica, extendiéndose varios metros por el cuarto hasta agarrar el peluche favorito de Mateo. Ese peluche que se había quedado olvidado sobre la cama vacía. Exacto. Y justo antes de que el brazo retroceda hacia las sombras y las puertas se cierran, dos inmensos ojos amarillos, brillantes como linternas, se clavan directamente en la lente de la cámara de seguridad. Sabe que lo está mirando. Sí, el ente sabe perfectamente que Laura lo observa a través de la pantalla desde la otra habitación. Y ese cruce de miradas a través del circuito cerrado es puro terror psicológico, de manual. La entidad demuestra que las barreras físicas, los candados, son insignificantes para ella. Lo rompe solo para enviar un mensaje de dominio absoluto sobre su presa. Es que es tela de retorciro. Pero la verdadera estocada llega segundos después. Laura, que sigue paralizada por el terror mirando la pantalla del móvil, empieza a escuchar un sonido pesado. ¡Ay, no! Como de algo enorme y arrastrándose por el techo, moviéndose desde la habitación del niño hacia la habitación principal donde ella está acostada. Se me encoge el estómago. En ese preciso instante, Mateo se despierta a su lado, la mira en la oscuridad y le susurra. «Mami, el hombre alto me acaba de decir que le gustas mucho más tú. Dice que esta noche se va a mudar a nuestra habitación». ¡Qué horror más absoluto, por favor! El horror aquí es doble. La amenaza sobrepasa el acero, ¿sí? Pero además utiliza la vulnerabilidad más profunda de una madre. Su propio hijo. Sí, lo usa como un mero mensajero del terror. Bueno, por suerte Laura no se queda ahí a comprobar si entra o no entra. O sea, coge al niño en brazos, sale corriendo de la casa con lo puesto y jamás vuelve a pisar esa propiedad. Hace muy bien. Y el epílogo de este segmento añade una capa de fatalidad abrumadora. Las investigaciones posteriores que hicieron en los registros de la ciudad revelaron que 3 inquilinos diferentes a lo largo de las décadas se habían quitado la vida en esa misma habitación. Siempre la misma. Y el método siempre fue el mismo. Ahorcarse colgando de los soportes interiores de ese preciso armario de roble oscuro. Lo cual explica la tétrica observación del niño, ¿no? Sobre por qué la entidad estaba tan doblada ahí dentro. Tenían los cuellos rotos. ¡Qué grima, de verdad! Representa la manifestación física del trauma enquistado. Si el primer relato del coche demostraba que el tránsito es peligroso, la casa demuestra que asentar nuestra vida sobre terrenos previamente envenenados por el dolor humano es básicamente una garantía de destrucción. Claro. Claro que, a ver, para romper un candado de acero industrial o para sentarse físicamente en el asiento trasero de un coche de madrugada, la amenaza necesita interactuar con la materia de nuestro entorno. Sí, requiere fisicalidad. Necesita abrir puertas o manipular cerrojos o sentarse, pero esto nos conduce a la gran pregunta de la tercera narrativa. ¿Qué ocurre cuando el peligro no necesita tocar un picaporte?
¿Qué sucede cuando la amenaza viaja de forma completamente invisible por el aire, utilizando algo como el espectro electromagnético para colarse en nuestra vida? Esto plantea una pregunta importante, sí. Porque aquí abandonamos las barreras arquitectónicas tradicionales y entramos de lleno en el terreno de la fobia a lo intangible. Analicemos el caso de Julián. Julián es un hombre de unos 40 años, un apasionado radioaficionado. Y vive solo en un apartamento situado en un tercer piso. Un dato importante, el tercero. Muy importante, luego lo veremos. Una madrugada especialmente silenciosa, concretamente el 14 de marzo a las 2 de la mañana, se encuentra escaneando frecuencias en su equipo de onda corta. Buscando señales. Sí, pasando el rato. De repente, el dial se detiene en seco en la frecuencia 99.9 y en un punto donde solo debería existir el zumbido del ruido blanco y la estática, comienza a percibir un claro y estructurado código Morse. Muy inusual. Intrigado, pues coge papel y bolígrafo para intentar descifrarlo. Sin embargo, la estática fluctúa muy violentamente y el sonido se transforma en una voz humana. Bueno, casi humana, digamos. Sí, hay un matiz ahí. El guión es muy específico al describirla. No es la clásica voz de un fantasma gutural de película de los 80, sino que es la emisión de un sintetizador robótico antiguo, de esos que se usaban al principio de la informática. Sí, esas voces de computadora primigenias. Exacto. Una voz generada por máquina, sin pausas para tomar aire, sin ningún tipo de fluctuación emocional, completamente aséptica. Y el choque emocional para el oyente reside precisamente en la disonancia. Entre la frialdad estéril de esa máquina arcaica y la naturaleza hiperpersonalizada de la información que empieza a transmitir. Porque la máquina sabe cosas. Sabe demasiado. La voz robótica articula sin ninguna inflexión en el tono. Sabemos que estás escuchando, Julián. El apartamento 3B todavía tiene las luces encendidas. ¿Qué me dices? Acto seguido, la transmisión comienza a emitir órdenes directas a Julián. Le prohíbe terminantemente apagar el equipo receptor, indicando que el mensaje completo debe ser entregado. ¿Los retiene ahí? Y entonces le lanza una advertencia que le congela la sangre al pobre hombre. Le dice: pase lo que pase, no gires la cabeza para mirar a tu izquierda. No mires hacia la ventana. Ya estamos aquí. Madre mía, eso es. Una mirilla a través de la cual asomarse al vasto mundo. El usuario observa desde la seguridad de su anonimato en su cuarto. Julián asumía que estaba a salvo en las alturas de su apartamento, espiando señales de radio lejanas. Claro. Pero, en realidad, esa interacción operó como una mirilla invertida. Su equipo tecnológico trazó una línea invisible que permitió a algo completamente insondable recorrer la frecuencia electromagnética en sentido contrario. Rastreando la señal. Exacto, rastrear el origen de la escucha y asomarse directamente al epicentro de su intimidad más profunda. Es que el miedo que experimenta Julián se basa en lo que la psicología cognitiva describe como la ruptura de un esquema espacial. Es crucial entender la arquitectura de esta escena. Sí, a ver. Como decías, el apartamento de Julián está en un tercer piso, y el gran ventanal que tiene a su izquierda da directamente a un patio de luces interior. Ajá. Hablamos de una caída libre de 15 metros hacia un suelo de puro cemento, sin balcones colindantes, sin repisas en las que uno pueda apoyarse y sin escaleras de incendios. Nada. Pared lisa. Nada. Arquitectónicamente hablando, el exterior de esa ventana se clasifica como un espacio imposible. Las leyes de la física dictaminan que nada biológico puede mantenerse sostenido en el aire frente a ese cristal a esa altura. Por lo tanto, el cerebro lógico concluye de inmediato que la amenaza dictada por la radio tiene que ser una broma o ser falsa. Claro. Es imposible. Ojalá hubiera sido falsa. Pero, arrastrado por esa curiosidad morbosa y primitiva que nos anula el raciocinio a los humanos, Julián desobedece la voz de la radio y gira lentamente la cabeza hacia la izquierda. Mal hecho, Julián. Muy mal. La visión que lo recibe, iluminada únicamente por la pálida luz de la luna que entra por el patio, desafía toda comprensión lógica. Presionadas firmemente contra el cristal exterior del ventanal, hay 2 manos humanas completas. Manos de verdad. ¿Sí? Y las palmas se empujan con tanta violencia que se puede ver cómo las yemas de los dedos están aplastadas y desprovistas de riego sanguíneo. Se ven de un color blanco sepulcral. ¡Qué imagen más bestia! Que no tiene cartílago nasal y con una cavidad bucal que se estira de manera imposible de oreja a oreja. Una mueca grotesca. Sí, simulando una sonrisa exagerada casi cómica, si no fuera porque es aterradora.
Y mientras lo observa fijamente, esta entidad, que está literalmente suspendida en el vacío a 15 metros, comienza a golpear suavemente el grueso cristal con los nudillos. Toc, toc, toc. Uf, Sincronizando el ritmo de esos golpecitos exactamente con el código Morse que sigue repicando en el altavoz de la radio al mismo tiempo. es que el remate de la historia, fíjate, llega con la luz del día, que es cuando solemos recuperar el control racional y nos decimos que todo fue producto del cansancio o una sugestión. No. Ya, a la luz del sol todo parece menos malo. Exacto. Pues al amanecer, Julián inspecciona la ventana. En la capa de polvo que se ha ido acumulando por fuera del cristal a lo largo de los meses, a 15 metros de altura, están grabadas las siluetas perfectas de esas dos manos. Madre mía. Pero el detalle que termina por destrozar su cordura es una mancha. Una mancha de grasa opaca y muy densa, que está adherida al vidrio. ¡Qué asco! Es la marca biológica dejada por el sudor y la piel de esa cara alargada al presionar contra la ventana. Aquí entra en juego una brutal disonancia cognitiva para el espectador, y también para el propio personaje. Claro. El cerebro es incapaz de procesar la unión entre la limpieza artificial de una frecuencia electromagnética de radio y la repugnante realidad biológica de una mancha de sebo humano que está suspendida en un lugar donde la gravedad impide que nadie exista. Entonces, ¿qué significa todo esto si analizamos estas tres historias en conjunto? Porque el texto original es básicamente una advertencia muy sombría sobre cómo la interacción humana básica está siempre asomándose al abismo. Totalmente. Castiga los actos más rutinarios e inofensivos que podamos imaginar. Nos muestra que pedir un transporte a través de una aplicación digital para buscar refugio porque está lloviendo, o doblar cariñosamente la ropa de un niño dentro de un armario de madera, o simplemente girar un dial analógico para explorar ondas de radio en la tranquilidad de la noche, pues son decisiones aparentemente intrascendentes que pueden invitar a nuestra destrucción. Sí, rompe las normativas implícitas por las que regimos nuestra existencia pacífica, de forma brutal. Efectivamente, deconstruye la soberbia humana. Ya ves. Nos demuestra que el mundo tan ordenado y lógico que hemos construido es simplemente una fina capa de barniz sobre una realidad mucho más oscura y antigua, que sencillamente nos negamos a comprender. Y como pensamiento final para reflexionar, el análisis de estos textos plantea una incógnita profundamente inquietante para nuestra era actual. A ver, cuéntame. Si las fuerzas que operan en estas historias demostraron tener la capacidad de infiltrarse y corromper elementos mecánicos tan básicos y tecnologías tan primitivas, Como la radio. claro, como el sistema de ventilación de un automóvil de combustión, el mecanismo físico de un candado de acero de toda la vida o las ondas de radio analógicas, Sí, sí. ¿cuál es el nivel de exposición que tenemos hoy en día? ¡Ostras! Es que fíjate, habitamos espacios que están masivamente interconectados. Vivimos acompañados por asistentes de voz inteligentes en casa, con micrófonos que jamás se apagan. ¿Es verdad? Estamos rodeados de sensores biométricos, de cámaras de ultra alta definición en cada esquina del salón e inteligencias artificiales que han sido diseñadas para escuchar ininterrumpidamente y aprender la totalidad de nuestros patrones de comportamiento. Me estás dando mucho miedo. Si esa oscuridad busca desesperadamente un receptor por el que manifestarse, es posible que estemos construyendo, con total entusiasmo además, los conductos digitales perfectos para facilitar la entrada de lo desconocido directamente en el centro de nuestras vidas. Esa perspectiva convierte la comodidad moderna en una especie de trampa diseñada por nosotros mismos. O sea, la tecnología deja de ser solo un puente para conectar con otros seres humanos y se perfila como un portal hacia frecuencias que, francamente, tal vez sería mejor dejar en estática. Yo creo que sí. Bueno, para quienes nos escuchan hoy, la recomendación de rigor después de este análisis es cerciorarse de revisar a conciencia los seguros de las puertas esta noche, evitar cruzar miradas prolongadas con el espejo retrovisor al conducir de madrugada y, sobre todas las cosas, asegurar firmemente las puertas de los armarios antes de que se apaguen las luces. Buen consejo. Porque, como hemos explorado detalladamente, a veces esa insignificante línea divisoria de madera y metal que separa el anhelado refugio del inabarcable mundo exterior es solo una ilusión reconfortante que la mente humana necesita creer desesperadamente para poder conciliar el sueño. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós.